Hola, hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test una vez más a ver nuestro primer tema del día de hoy. Hola a todos los que se van saludando, especialmente a la gente nueva que se va integrando. Veo nombres nuevos ahí. Melanie, bienvenida. Bienvenidos a todos. Y también los que ya saludé delante. Sean todos bienvenidos. Melanie, sí, Melanie. Muy buenos días. Muy bien. ¿Hay dos Melanie? Hay dos Melanie. Sí. Hola Fernanda, tantos días. Espero que estés muy bien. Bienvenida. Hola Graciela, nuevamente. Gracias César, para ti también, que sea una muy buena semana. Estamos en las mismas, Fernanda. También estoy con un resfrío bastante grande, así que luego yo me voy al médico. Terminando la clase me voy al tiro, porque ya me dejé estar mucho. Así que estamos iguales. En este tiempo de lluvia, ¿cierto? Por ahí harta lluvia por todos lados, todos nos enfermamos. Muy bien, estimados, estimadas. Hola, Melissa, nuevamente. El tema del día de hoy lo pueden ver en pantalla, que nos convoca el problema de los siniestros de tránsito. Un tema muy importante, ¿ah? Muy, muy importante. De partida, es el primer tema del libro El nuevo conductor. Es el primero, ¿ya? Y con este partimos el ciclo. Así que la gente nueva, los que recién se integran, genial, porque con este empezamos el ciclo. Partimos, ¿cierto? Todo este proceso de 2 semanas repasando los diferentes temas. Así que, como ya decía, los nuevos que se integran empiezan hoy súper bien porque empiezan con la primera clase. Y repito, esto dura 2 semanas del ciclo y se renueva nuevamente. Así que ahí estamos. Seguramente este tema lo pueden ver en muchas páginas, ¿cierto? O en el mismo manual, con el nombre de El problema de los accidentes de tránsito. El problema de los accidentes de tránsito. Pero hay un cambio que se está actualizando ya hace rato y se cambió el término accidente por el término siniestros. Y es lo primero que vamos a hablar. ¿Por qué creen ustedes que a los accidentes de tránsito, entre comillas accidentes, ya no les estamos llamando siniestros? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguna opinión? Ahora le llamamos siniestros de tránsito y no accidentes. ¿Quién me puede responder eso? Muchas gracias, Fernanda, porque la mayoría se pueden evitar. Exactamente. Muy bien, Cintia, igual. Rodrigo Ulloa, son falla humana, la gran mayoría sí. Rodrigo me comenta en la sección preguntas y respuestas, muy bien. En la ventana del chat, si puedes escribir mejor, Rodrigo, es más fácil. Exactamente. Y dicho eso, vamos de inmediato a ver que luego igual lo vamos a ver de nuevo, pero vamos de inmediato a ver justamente una diapositiva que habla de esto, ¿ya? Lo que están viendo en pantalla. El 90% de los siniestros que ocurren son falla humana. O sea, se podrían haber evitado. No ocurren por causas fortuitas ni producto del azar. Son producto del error humano. Entonces, la palabra accidente, el término accidente, no lo representa como tal, porque si analizamos el término accidente, algo que ocurre de manera accidental, algo casi inevitable, ¿ya? Y en los sucesos del tránsito que terminan con consecuencias, la gran mayoría no son inevitables, no son producto de la casualidad, no son por producto de la mala suerte. Antiguamente se creía que eran hasta producto de la mala suerte. No, para nada. Se pueden evitar si el conductor se hubiera comportado de otra forma. ¿Ya? Son evitables. Entonces ya por eso dejamos de llamarlo accidentes porque no ocurren por sucesos accidentales, sino que ocurren por error humano. Por eso lo llamamos ahora siniestros. ¿De acuerdo? Muy bien su respuesta. Volvemos al principio entonces, donde estábamos. ¿Ya? Y ya tenemos eso clarito. Por eso le llamamos siniestro.
Sigamos entonces, veamos qué pasa con este problema, porque dice que es un problema. ¿Quién dice que es un problema? Hay varios organismos, entre ellos la Organización Mundial de la Salud. La OMS dice que es un problema no solo en Chile, sino que es a nivel mundial, a nivel de todo el mundo. Miren, y acá nos deja una cifra súper preocupante. La OMS, Organización Mundial de la Salud, nos dice que en un día, en el mundo, están muriendo un aproximado de 3.000 personas en un día en el mundo. Es harto. O sea que podríamos decir que el día de hoy lunes, ¿cierto? En el mundo van a perder la vida 3.000 personas. Un número no menor, 3.000 en un día. ¿Es preocupante? Por supuesto que es preocupante. Y la sociedad no es consciente del problema, increíble. La Organización Mundial de la Salud dice que este problema es tan serio, tan grave como comparable a una pandemia o una guerra. Así, afecta la economía a nivel mundial también, ¿ya? Requiere tanta preocupación como la contaminación o el cambio climático, ¿ok? O sea, así de grave, es un tema bastante serio. Y también los estudios dicen que la sociedad en general no es consciente del problema, no somos conscientes del problema. Ahora recién que estamos, seguramente ustedes están tomando este curso y se están interiorizando estas cifras, ya que estamos hablando ahora, uno como que empieza a abrir los ojos y despertar y dice, wow, ¿tan fuerte es el problema? Sí. Por eso hay una pregunta que por ahí igual dice, ¿ah? ¿La sociedad somos conscientes del problema, de la magnitud de este problema? No. Salvo que estemos haciendo un curso, nos estemos capacitando y estemos interiorizándonos de los datos y de la gravedad que acarrean los siniestros de tránsito a nivel mundial. Ahí recién como que empezamos a abrir los ojos y a despertar. ¿Ok? Es más, les comento que podemos llamarle la vieja escuela, la antigua escuela de aprendizaje a conducir, no de esta modalidad de ustedes, del libro El Nuevo Conductor. Recuerden que el libro El Nuevo Conductor comenzó a regir después del año 2012, después del 2012. O sea, el libro El Nuevo Conductor lleva recién 10 años, esta modalidad, con todos estos temas que tiene. Y ustedes se dan cuenta que son temas muy importantes y también muy interesantes, ¿ya? Entonces, hace más de 10 años atrás, no existía este texto tan bueno, el libro El Nuevo Conductor. No habían estos estudios, o si los habían, no eran obligatorios que usted se los aprenda. Hace más de 10 años atrás, las personas que postulaban una licencia de conducir se aprendían un cuestionario de 280 preguntas, donde no se hablaba de estas cifras, de estos números, del problema de los siniestros de tránsito. Entonces podemos decir que la vieja escuela de conductores tampoco es consciente del problema de los siniestros de tránsito. Una gran mayoría de las personas no es consciente de la magnitud de este problema. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y si nos remontamos más atrás todavía, antes que salga el manual de las 280 preguntas, había que aprender, ¿cierto?, un texto que se llamaba Ley de Tránsito, serían casi los puros artículos principales y un poquito de texto de lo que significa cómo ocupar la vía. Eso era todo, para ir a responder un examen escrito con papel y lápiz. Estamos hablando de tiempo. Cuando dio examen mi padre, por ejemplo, yo me acuerdo, estudiaba yo ahí más chiquito, ahí veía lo que él estudiaba, todavía me acuerdo del texto que él tenía, ¿ya? Le decían ley de tránsito nomás ese texto. Después apareció el manual de las 280 preguntas. Y después la ley de tránsito dio un giro totalmente, podríamos decir, en 180 grados, ¿cierto? O más de 160 grados, cambió todo, se actualizó y empezamos a fijarnos en los sistemas europeos que tienen mejores estándares de seguridad de tránsito. Y ahí nace el libro El Nuevo Conductor, orientado justamente en textos europeos, donde igual hay más exigencias para sacar licencia. Antes era facilito sacar licencia, no era tan complicado. Poco menos que era llegar y llevar. Porque en Chile, antes del 2012,
casi el 90% de las personas que postulaban obtenían la licencia. Mientras que en países europeos, el 50% de los que postulaban obtenían la licencia. Entonces la comparativa decía, está muy fácil en Chile. Y no es para ponernos complejidad, sino que las exigencias, ¿cierto?, se relacionan con el aprendizaje y con prepararse, tener una buena preparación. Por eso es que el libro del nuevo conductor es tan importante y es tan bueno como texto. Ya, estimados, sigamos viendo cifras. A todo esto, este módulo es de mucha estadística, ¿ya? De muchas cifras. Así que para que usted vaya memorizando ahí. Ya, hablando de cifras ahora, de siniestros, ¿cierto? Primero hablamos a nivel mundial, 3.000 personas al día, una cifra importante, que están falleciendo a consecuencia de los siniestros de tránsito. Ahora vamos a nivel local. Ahora aterricemos en Chile, en nuestro país, y veamos cómo están los índices de los siniestros de tránsito. Vamos a ir marcando acá. En Chile están muriendo al día de 4 a 5 personas aproximadamente. Esto no es todos los días igual, pero esa es la media, ¿ya? Al día, en un día. O sea que es muy probable que hoy día, el día de hoy lunes, en nuestro país aproximadamente fallezcan 4 o 5 personas a consecuencia de los siniestros de tránsito. Pueden ser más, pueden ser menos, pero esa es la media. En el mundo, 3.000. En nuestro país, de 4 a 5 mueren al día. ¿De acuerdo? El total de los siniestros de tránsito en nuestro país al año, vamos a cifras anuales ahora, en nuestro país, ¿ya? Al año es de 86.000 aproximadamente, siniestros. Eso significa que están ocurriendo 86.000 siniestros en un año. Esto engloba todos los siniestros, con o sin muerte, todos los siniestros que son informados, ¿ya? 86.000, ¿ok? Y siniestros leves, graves, con víctimas, sin víctimas, con heridos, sin heridos, todos los que se informan. También una cifra oscura que no se informa, que pasan como desapercibidos porque si nadie lo percibió, ¿cierto? El siniestrado a veces logra pedir ayuda y salir del paso sin que nadie lo sepa, ¿ya? Pero los que se informan aproximadamente 86.000 al año, ¿ya? De estos 86.000 siniestros al año, aproximadamente está dejando un saldo de 1.600 muertos al año. Recuerden que al año 1.600 muertos. Al día dijimos de 4 a 5 personas al día, ¿ya? Al año 1.600 personas fallecidas, ¿ok? Estos 86.000 siniestros al año también nos están dejando un saldo de, al año también, anual, 8.000 personas lesionadas. 8.000 personas lesionadas al año. ¿De acuerdo? De los 1.600 fallecidos que tenemos al año, aproximadamente 550 son por razón de atropellos. Al año están muriendo unas 550 personas aproximadamente a causa de atropellos, siendo la primera causa de muerte en siniestro de tránsito los atropellos, ¿ya? Hay alguien que levantó la mano, Neida, que si quieres comentar algo, adelante. Lamentable el micrófono, no te lo puedo activar porque yo no puedo escuchar. Voy a ver eso, si algún día le puedo activar el micrófono para escucharle su voz. Pero no tengo esa opción en este momento. Creo que se puede hacer, pero no la tengo habilitada. Así que cualquier cosa que quieran escribir, la ventana del chat es suya. Ah, ya pasaste a llevar ahí el dedito. Ya no importa, Neide, está bien, muy bien. Ya, estimados, entonces, esas cifras en Chile con respecto al total de los siniestros, con respecto, ¿cierto?, no, al año, ¿cierto?, con respecto al total de los aproximadamente de la cantidad de fallecidos al año, cantidad de lesionados al año, muertes por atropello y muertes al día, diarias, ¿ya? Sigamos avanzando y vamos un poquito para atrás de nuevo. Ya. Los siniestros de tránsito, aparte de dejar víctimas en nuestro país, también significan un tremendo gasto, ¿ya? Un tremendo gasto en la economía, un retroceso en la economía igual.
¿ya? Se ve reflejado en el Producto Interno Bruto del país, ¿de acuerdo? Graciela me dice, sería genial. En realidad no sé, de pronto la pienso, no sé qué tan genial sería porque si de pronto todos están hablando, quizás no me den mucho tiempo a avanzar con el tema. Y recuerden también que muchas personas a veces hacen preguntas que no tienen que ver o comentarios que no tienen que ver con el tema y eso nos alarga y nos alarga más el centro del tema. Así que es algo que vamos a evaluar, Graciela. Vamos a evaluarlo. Ya, volviendo al tema entonces, no nos despeguemos del tema importante, primer tema. Estamos diciendo que hay un impacto también en el sector económico, ¿cierto? De nuestro país. Los accidentes de tránsito, sí, generan un gasto. ¿Cuánto es ese gasto? Aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. Uno podría pensar que es poquito el 2% y no, es harto. El 2% del Producto Interno Bruto equivale aproximadamente a 6 millones por persona, por cada contribuyente de nuestro país. ¿Ya? Aproximadamente. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, usted al año, por dar un ejemplo, puede haber perdido 6 millones a consecuencia de un siniestro de tránsito. Usted me dirá, no, pero es que yo me di cuenta que no perdí 6 millones, yo saco todas mis cuentas y tengo todos mis gastos al día y sí, usted perdió 6 millones en un año y usted no se da cuenta. ¿Por qué lo digo así? Con tanta seguridad. Porque usted es contribuyente, igual que yo, igual que todo. Usted compra, ¿cierto? Quizá usted vende incluso también. Ya, pero usted compra todos los días quizá, o día por medio, compra cosas para la casa, desde que se compra un helado, todo eso lleva un impuesto, ¿cierto? Agregado, todo eso, ¿ya? Y de eso que usted compra, ¿cierto? Obviamente el impuesto se supone que le va para todo lo que son los gastos que maneja el Estado, ¿ya? El Estado se sustenta de nosotros. Nosotros mantenemos al Estado, nosotros somos los contribuyentes, todas las personas, ¿ya? En nuestra vida diaria. Entonces, de eso es cierto que el Estado administra, se pierden 6 millones a consecuencia de siniestros de tránsito. 6 millones que si no hubieran siniestros de tránsito, si no, supongamos un mundo maravilloso, donde no hubiera un país maravilloso, donde no hubiera ningún siniestro de tránsito, el Estado contaría con 6 millones más por cada persona para destinarlo, ¿cierto?, a situaciones importantes, obviamente, ¿ya? Vivienda, salud, qué sé yo. Pero se está perdiendo eso. Así para que se dé cuenta que es lo que está perdiendo cada contribuyente eh, por concepto de siniestro de tránsito. Entonces, también podemos deducir algo muy importante, y hay una pregunta de examen con respecto a esto, algo muy importante, que un siniestro de tránsito nos afecta a todos, directa o indirectamente. Usted puede estar en Arica y ocurre un siniestro de tránsito en Santiago, ¿le afecta igual? Sí, le afecta. Entonces, no se olviden, porque hay varias preguntas relacionadas con esto en el examen. Los siniestros de tránsito nos afectan a todos, directa o indirectamente. Ustedes dirán, ¿y cómo tanto gasto? ¿En qué se puede ir tanto gasto? Hay varias instancias donde se van los gastos. Cuando se produce un siniestro, no solamente es el vehículo que queda dañado, sino que también muchas veces el entorno, la vía, la propiedad pública, los semáforos, ¿cierto? Una señalética, una barrera de contención, todo eso sale de nuestros bolsillos, ¿ya? Por eso es que tenemos que cuidarlo igual. La propiedad pública no es que el Estado, ¿cierto?, saca platita de arriba del cielo y dice voy a colocar un semáforo. No, lo saca de nuestro bolsillo y con eso coloca un semáforo. Se supone que somos una ciudad, ¿cierto? Somos, bueno, en Chile hay ciudades con bastante buenos sistemas de tránsito, ¿eh?, comparados con otras ciudades de países vecinos que me ha tocado visitar. Entonces todo eso conlleva un costo, obviamente. El progreso del país lleva un costo y es de nuestro bolsillo, ¿ya? Esos costos, entonces, ¿cierto? También los solvemos nosotros cuando hay que repararlo y arreglarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque un siniestro lo destruyó, un camión, ¿cierto? Pasó a llevar un semáforo, una luminaria, incluso la propiedad privada igual. O sea, un camión terminó metido dentro de un local comercial, imagínense cuántos gastos hay ahí, ¿ya?
cosas como esa. Entonces, gastos materiales. Gastos en salud, por supuesto, que muchos. Del momento que se mueve una ambulancia, ya está gastando combustible, está gastando hombre hora, persona, quizás está atendiendo una emergencia, pudiendo tener quizás a un abuelito, que está con problemas de salud, pero van a atender un siniestro de tránsito. De una persona quizás que conduciendo por alcohol, por irresponsabilidad, cometió un siniestro. Entonces, se está perdiendo ahí personal, ¿cierto?, importante en esta instancia de siniestro de tránsito, ¿ya? Implementos médicos, medicamentos, aparato ortopédico, etcétera. Gastos administrativos, por supuesto, muchos gastos administrativos. Todas las organizaciones, ¿cierto? Todas las instituciones conllevan un gasto administrativo, ¿ya? En toda la coordinación que ellos realizan, ¿cierto? Los informes que se tienen que hacer, que se tienen que presentar, ¿ya? Tanto pueden ser como judiciales, policiales, ¿ya? Las mismas, ciertos centros de salud, hospitales, urgencias, también ellos ya tienen sus gastos administrativos, ¿ya? En investigación del accidente y todo ello. Gastos humanos, eso podemos decir que es más importante casi, porque el ser humano es el que produce, nosotros somos los que producimos. Entonces imaginemos un conductor que queda imposibilitado de trabajar, un conductor fallecido, o un peatón también atropellado, y justo es el jefe de hogar de esa familia, es el que mantiene a todo su grupo familiar, ¿ya? O quedó lesionado, ¿cierto? Es un trabajador menos quizás para una empresa también, ¿ya? Entonces, también hay gastos en la economía, ¿cierto?, derivados de las pérdidas humanas, ¿ya? Ya, ahí tenemos entonces como un resumen de por qué se pierde el 2% del PIB, que es bastante, que es harto. Continuemos. Recién habíamos dicho que... perdón. Ahí sí, ya. Como estábamos viendo, ¿cierto? Los siniestros de tránsito tienen hartas consecuencias, nos afectan de variadas formas, desde el punto de vista, ¿cierto?, económico, y hay muchas pérdidas y nos afectan a todos, directa e indirectamente. Desde el punto de vista emocional, los siniestros de tránsito igual afectan a las personas, por supuesto que sí, porque son vidas. Entonces, según los estudios, por cada persona que fallece, 100 están sufriendo dolor, pérdida, por esa pérdida, ¿ya? 100 personas, ¿cierto? Uno puede decir quizás, no, pero si mi familia no es tan grande, o las familias en Chile no son tan grandes. No, pero esto no solamente conlleva el círculo familiar, sino que también el círculo social. Conocidos, vecinos, amigos, colegas, ¿cierto? Si fallece un colega en un siniestro de tránsito, obvio que podemos sentir dolor. Es un ser humano. Entonces, hay un amplio círculo de personas que están sufriendo una pérdida. Hay un impacto emocional, ¿ya? Algo igual a tomar en cuenta, porque los impactos emocionales también pueden producir después enfermedades y todo lo demás, la depresión, etcétera, en los cercanos. Es más, uno a veces ni siquiera puede conocer a la persona siniestrada y cuando escucha un accidente en las noticias y escucha que fue con fallecidos, pesa el corazón cuando son menores, cuando son niños. Realmente a veces uno no quiere ni siquiera escuchar la noticia. Sí, porque pesa. Es un dolor que produce, ¿ya? Entonces también hay un impacto fuerte desde ese punto de vista. Muy bien. Recién habíamos dicho igual de que al año, ¿cierto? Están falleciendo unas 1.600 personas en nuestro país a consecuencia de siniestro de tránsito, y de esas 1.600, unas 550 son por causa de los atropellos, ya, atropellos a personas, siendo los atropellos la primera causa de muerte en siniestro de tránsito. Hablemos más de los atropellos entonces ahora, ¿ya? Porque es importante, ya que son una de las principales causas de muerte en siniestros de tránsito, personas atropelladas, ¿ok? Veamos, las dos causas más comunes por las que se producen los atropellos, ¿cierto? Son, según los estudios, porque los peatones descienden a la calzada de manera sorpresiva, ¿ya? Llegan y bajan a la calzada, caminan por la calzada, ¿cierto? Aparecen de manera sorpresiva en la calzada, aunque no la crucen, pero llegan y de pronto caminan por la calzada, ¿cierto? O descienden de manera imprudente. Esa es una muy importante. Y la otra
cruzarla, pero cruzarla en lugares prohibidos donde no se puede. También es una causa muy común de atropellos, ¿ya? Cruzarla a ciertos lugares donde no hay paso habilitado, donde no hay pasarela, donde no hay paso, etcétera. Entonces, miren, estas son las dos cosas más importantes de los atropellos. Increíble porque uno podría pensar, se reduce mucho atropello por la irresponsabilidad de los conductores. Conductores exceso de velocidad, que no respetan la normativa, sí, y también ocurre. También hay mucho atropello por irresponsabilidad de los conductores. Hay mucho atropello, sin duda. Pero los estudios siguen ellos por irresponsabilidad de los peatones. Entonces, cuando se dan cuenta, esto nos lleva a reflexionar un poquito y decir también cómo soy como peatón, porque todos somos peatones, todos ustedes son peatones, yo también soy peatón. Todos caminamos por la vida en algún momento. ¿Qué tan prudentes o imprudentes somos? Muchas veces, aunque el semáforo no haya cambiado, cruzamos igual. Muchas veces cruzamos corriendo, ¿cierto? Las personas más jóvenes sobre todo. Cruzar corriendo delante de vehículos en movimiento. Muchas veces nosotros mismos hemos aparecido detrás de un obstáculo. Muchas veces cruzamos en diagonal, no respetando la demarcación del paso cebra. Muchas veces quizás no hemos caminado hasta nuestra pasarela porque, oh, qué lata, ya está nuestra pasarela. Mejor tratemos de cruzar aquí nomás. Situaciones que se dan muy a menudo, entonces igual esto nos lleva a un análisis al autocuidado y como peatones también respetar las normas y también difundir esto, enseñar esto a los más pequeñitos sobre todo, el autocuidado. Ya a los jóvenes principalmente, adolescentes, ¿cierto? Si hay adolescentes en la familia de pronto que están ya en la enseñanza media, ok, enseñarles y hablarles de esta, aunque son medio rebeldes a veces, ¿cierto? Pero igual decir, mostrarles que esta es una realidad. Estas cifras no son inventadas. Estos estudios no son inventados. Fallecen muchas personas. Y justamente la población joven, ya vamos a ir a eso, son los que más fallecen. ¿Ya? Entonces es muy importante el rol del peatón en la seguridad. Se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en lugar prohibido o de manera indebida. ¿Ya? No se olviden de ello. Ahora, la velocidad de los conductores igual tiene mucho que ver, sí, obviamente. ¿Ya? Los conductores, si somos conductores seguros, precavidos, defensivos, pese a la imprudencia del conductor, ¿podemos evitar un accidente? Por supuesto que sí. Pese a la imprudencia del peatón. ¿Cierto? Si de pronto nos damos cuenta que un peatón por ahí viene mirando y con ganas de cruzar corriendo, bajamos la velocidad. Ahí era responsabilidad 100% del peatón que cruzó corriendo en un lugar no habilitado, pero el conductor también tiene por obligación evitar todo tipo de siniestro, aunque no sea culpa de él, del conductor. ¿De acuerdo? Y una de las formas de evitar siniestro es el control de velocidad en los diferentes lugares. Si voy a conducir por un lugar densamente poblado, con muchas personas caminando, como pueden ser los sectores céntricos de cada ciudad, tengo que hacer la velocidad más moderada, porque se cruzan más personas y todo eso. Si voy pasando, ¿cierto? O voy a buscar a mi hijo al colegio, a mi hija al colegio, ¿cierto? Voy a tener que ver cómo está la calle, si muchas veces no puedo llegar. Yo muchas veces, a ver, le voy a hablar de una experiencia. Esto tiene mucho que ver con el criterio de las personas igual. Hay hartos colegios por acá cerca donde yo vivo. Me toca ver recurrentemente personas que se atochan, vehículos, conductores que se atochan, pero justo a salir a la entrada, como que el pupilo, el escolar, el estudiante, o sea que salga de la puerta y se suba al auto, sí, esa es la idea. Se llena, generan congestión, punto ciego y todo lo demás, como peleándose el puesto, cuando uno puede quedar una cuadra más allá y caminar. Y eso que en mi ciudad hay mucha lluvia, también, pero muchas veces, ¿cierto? Trato de quedar una cuadra más lejos y caminar. No cuesta mucho. Queda bien estacionado, en vez de quedar encima de la acera. Y también con eso, ¿cierto? Nosotros estamos intentando la inseguridad de los mismos escolares. ¿Ya? Ya, entonces igual, a veces más que la comodidad, buscar la seguridad. La seguridad. ¿Ya? Ahora, si vamos a buscar un bebé, una sala cuna, ya es otra cosa. ¿Cierto? Pero, o con condiciones climáticas adversas, ¿cierto? Y buscar un bebé es otra cosa.
pero uno de repente ya, si el escolar ya es grande, ¿cierto? También enseñarle al autocuidado, justamente darle estos ejemplos. Primero siempre la seguridad, antes que la comodidad. No, hijo, ¿sabes qué? No te puedo recoger acá porque ahí es peligroso, está justo en la salida, pasan muchos de tus compañeros caminando, algunos corriendo, y yo te voy a esperar una cuadra más allá, que cuántos son, no sé, 100 metros. Así que usted, que ya está grandecito, va a caminar 100 metros. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a hablar de eso, Edgar, justamente. Estaba hablando del tema también de la velocidad. Bueno, ahí me desvió un poquito. Pero estaba diciendo que cuando circulamos por estos lugares, igual la velocidad es muy importante. Está de plano que en las zonas de colegio 30 kilómetros es la máxima permitida, pero hay veces que hay que ir mucho más lento. ¿Ok? Ya. Las velocidades, ¿cierto?, van a ser gravitantes al momento de un atropello, de colisionar a una persona. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor energía cinética, o sea que significa mayor fuerza de impacto. Miren, si una persona es atropellada esta se pregunta de examen, igual, es atropellada a 30 kilómetros por hora, tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir a ese atropello. 90% posibilidades de sobrevivir, ¿ya? Si es atropellado a 50 kilómetros por hora, ya esto cambia. Y tiene solo un 50% de seguridad, o sea, la mitad de posibilidad de sobrevivir porque ya el impacto es más fuerte. ¿Ya? Y si es atropellado a 60 kilómetros por hora, wow, el riesgo aumenta mucho. Tiene solo un 10% de posibilidades de sobrevivir a ese atropello. ¿Se dan cuenta? Solo un 10% de posibilidad de sobrevivir a ese atropello. Y aumentamos 10 kilómetros más en velocidad, de 50 a 60. Y ya sobre los 60 es muy probable que el peatón muera. Hay una pregunta del examen que habla de 65. Dice, si una persona se atropella a 65 kilómetros por hora, ¿cuáles son las consecuencias más probables? Respuesta correcta, la muerte de esa persona. ¿Ya? Ok. Es por eso que igual ustedes recordarán que ya hace varios años la velocidad se bajó de 50 a 60 en zonas urbanas. Perdón, de 60 a 50, sí, de 60 a 50, lo dije bien, ya. O sea que antes, esto fue antes de la pandemia incluso que se cambió, se permitía hasta 60 en las zonas urbanas, pero bajó a 50. Esa es la máxima permitida por regla general, ¿ya? Recuerden, la máxima permitida no es que ustedes tengan que andar a 50, porque igual muchos malinterpretan eso, ¿ya? Lo máximo que se permite. Ahora, ¿usted a qué velocidad va a andar? Dependiendo de la circunstancia, andará a 40, 30, 35, a 20, a 25, a 10 kilómetros por hora. El otro día, hablando de esto, porque siempre me preguntan, hice un experimento y me metí justamente al pasaje donde está el colegio de mi hijo con mi auto. Me metí en un pasaje más encima. Había harto auto estacionado y me metí circulando. Y me puse, porque nunca le había puesto atención a qué velocidad me metía siempre. Y le puse atención a qué velocidad me metí. Le puse, porque miré la aguja y no subí los 5 kilómetros por hora. No, iba como en cero casi la agujita del velocímetro. Miraba mi velocímetro. Ustedes saben que el velocímetro es una cosa así, ¿cierto? Ya, y acá dice 10, que es como el primer número que sale marcado. ¿Cierto? Ese es 10. Y de ahí 20, 30, 40, 50 kilómetros por hora, ¿ya? Y la agujita iba acá abajo del 10. La aguja iba, y así iba conduciendo, a la vuelta de la rueda. Así. Muchas veces hay que hacerlo así, sí, porque no podía aumentar la velocidad ahí. Estaba lleno de vehículos moviéndose, niños saliendo, niños caminando. Incluso iba parando, avanzaba un poco, parando, avanzaba otro poquito y parando. Después tenía unos metros despejados, avanzaba, pero así, a esa velocidad. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Para que me entiendan que la velocidad es muy variable de acuerdo a la maniobra, a la circunstancia, al lugar, a las condiciones que estamos enfrentando. ¿Ya? Sigamos, después de hablar del tema de los atropellos, continuemos. Miren, recién justamente estamos comentando, ¿cierto? Que es muy bueno de pronto recordarles siempre, sobre todo a los adolescentes que ya andan solos, ¿cierto? Ya no va el papá o la mamá a dejarlos, muchos se transportan solo al colegio y todo lo demás, ¿ya? O ya hablemos de jóvenes más adultos también, ¿ya?
Y tenemos justamente acá un dato bastante preocupante. Desde la adolescencia y la juventud, el rango de población que más fallece en siniestro de tránsito corresponde al segmento juvenil, los jóvenes, de entre 15 a 29 años. Aquí se encuentra la mayor mortalidad de personas. Son los que más fallecen. ¿Ya? No solamente como conductores, no solamente conduciendo un vehículo, también como peatones, también. Muchas veces por imprudencia, por descuido, por baja percepción del riesgo, ¿ya? También como pasajeros igual, ¿cierto? Por ahí, ¿cierto? Viajando en transporte público, al subirse o al bajarse, corriendo, qué sé yo, tratar de alcanzar, ¿cierto? Hay bajarse sobreandando. Yo lo he visto muchas veces, ¿ah? Bueno, los conductores no deberían abrir las puertas, ahora por lo menos no lo hacen, ¿ya? Pero antes yo me acuerdo que uno veía ahí conductores que iban a veces con la puerta abierta, también malo por el conductor de ese bus, ¿ya? O la abrían muy antes y jóvenes, estudiantes que se bajaban como haciendo, ¿cierto? Podemos decir que una prueba del riesgo o un desafío personal, bajarse sobreandando. Ya, ese ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice que lamentablemente a esa edad tendemos a tener una baja percepción del riesgo, ¿ya? Creemos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, ¿ok? No valoramos las situaciones de riesgo, no somos cuidadosos, nos arriesgamos en demasía. Eso pasa con la población joven. Al volante conduciendo también, por supuesto. Muchos jóvenes fallecidos entre esa edad, ¿ya? Es la segunda causa de muerte en Chile después de los suicidios, los siniestros de tránsito en jóvenes, ¿ya? Ahora hablemos de los conductores. También. Recién hablamos de jóvenes en general. Ahora hablemos de conductores jóvenes. La mayor cantidad de conductores fallecidos se concentra en el rango etario de los 18 a 29 años, representando el 27%. Mucho fallecido a esa edad. También por la baja percepción del riesgo. En su mayoría varones. Ya vamos a hablar de eso, los varones. A ver, ¿por qué creen ustedes, consulta para ustedes, que hay tanto conductor joven fallecido? ¿Por qué representan el mayor número? Razones. ¿Qué opinan ustedes? Subestiman su habilidad. Muy bien, y es una pregunta de examen. No subestiman, sino que sería todo lo contrario, Neira. Qué bueno, a mí me gustó lo que escribiste. Me gustó que te equivocaste incluso para poder corregir. No subestiman su habilidad. Sería todo lo contrario. Sobreestiman. ¿Qué significa? Que creen que sus habilidades están por sobre las de los demás. Eso piensan muchas veces. Sobreestiman, claro que sí. Claro, obviamente cuando somos jóvenes, ¿cierto? Tenemos ciertas capacidades que están bastante mejoradas. Por ejemplo, si pongo un joven a correr, un joven de 17 años, a correr 100 metros planos con un adulto de 50, a no ser que el adulto haya sido un atleta toda su vida, ¿cierto? Pero lo más probable, la media es que el joven va a ganar. Obviamente que sí, ¿por qué? Porque la agilidad, ¿cierto? La elasticidad, ¿ya? Están súper, cierto nivel bastante desarrollado en esa edad, bastante alto, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con eso? El joven confía mucho en esas capacidades. También hay mucha inexperiencia, muy bien, como imprudencia, también dice Juan. Sí, bueno, la inexperiencia nos lleva a la imprudencia. Cuando no conocemos algo, ¿cierto? Queremos experimentarlo justamente, ¿ya? Entonces, la inexperiencia nos lleva a la imprudencia. También hoy día ocurre que hay mucha información. Ese es un problema igual, que haya mucha información en el siguiente sentido, desde el siguiente punto de vista. Hoy día, ¿cierto? Tenemos la información a un clic de nuestra mano. Queremos saber algo a Google, al tiro Google. Queremos saber ya. ¿Y qué nos hace pensar eso? Sobre todo a las personas más jóvenes, ¿qué le hace pensar? Que ya tienen el mundo en su bolsillo. O sea, no, si los conocimientos, ¿para qué necesito más experiencia en la vida si tengo esto? Tengo el celular, tengo el computador, tengo internet.
tengo toda la información, pero la información que está clasificada, que está ordenada en las redes, en la web, lo que sea, no es lo mismo que la vivencia empírica. Entonces por ahí se suele confundir aquello. ¿Ya? Entonces muchas veces por ver una situación o leer algo, creemos que está toda la información. Por ejemplo, el otro día veía unos debates ahí, ¿cierto? En una red social, donde decían que el chaleco reflectante fue un tongo. Hay unas damas opinando ahí diciendo que, hablando justo, opinando de esta ley que ahora hay que grabar las patentes en los vidrios, que algo que no voy a hablar todavía, ¿ya? Porque todavía no me he interesado eso, así que no voy a hablar de ese tema, ¿no? Pero voy a hablar del otro, el chaleco reflectante. Entonces, claro, muchas personas estaban criticando porque esto no servía y todo lo demás, perfecto, pero no me voy a referir a eso, ese no es el punto. Entonces, justo varias personas opinaban, esto es lo mismo que, que el famoso chaleco reflectante, que fue un tongo, que fue un negocio, que aquí y allá, que no sirve. Entonces ahí no se da cuenta la gran cantidad de desinformación porque claro, porque este tema más que información a veces también puede desinformar. O, o cómo la vivencia empírica, al no estar, ¿cierto? No tener esa vivencia empírica en nosotros, creemos que es lo que dice la red social. Y ese comentario que dijo esa persona, que no fue una, fueron varias que decían eso, que el chaleco reflectante no sirve, que fue un tongo, que fue para ganar plata, ese comentario lo leen otras personas y lo creen. ¿Ya? Entonces uno puede explicar ahí, no, sabes qué, el chaleco reflectante sirve por esto, pero te pescan algunos y no, muchos no te pescan. ¿Ya? Claro, y el chaleco reflectante es una excelente medida, que antes no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Yo después empecé a leer más, claro, y habían personas que creían, porque llegó una señora y dijo, es que nunca lo usan, dijo, nunca lo usan. Yo no he visto a ningún conductor manejando con chaleco reflectante. Ese fue el argumento de una señora ahí que estaba opinando. No he visto ningún conductor, eso fue un tongo, dijo que apareció. Imagínense. Ella creía que hay que andar conduciendo con chaleco reflectante, que por eso salió. Y ustedes me imagino que saben que eso no es así. Me imagino que a estas alturas ustedes saben el uso del chaleco reflectante, ¿cierto? El uso del chaleco reflectante es cuando en caso de siniestro, emergencia, falla mecánica, lo que sea, nos tuviéramos que bajar del vehículo. Ese es su uso. Colocarlo antes de bajarse, ¿cierto? Creo que ustedes ya lo sabían. Ese es su uso y es muy bueno. Yo tuve justamente un conocido, un colega de hace años, un caballero, que justamente antes que salga la ley murió atropellado, trágicamente, un conductor con experiencia. Fue lamentable realmente, como decía adelante por ahí la otra diapositiva, ¿cierto? Por cada persona fallecida hay un número importante que están sufriendo. Yo no sufrí porque de verdad que era una persona bastante, uno dice, oh, cuando todos fallecen son buenos, no. Él era así, era una persona que fue colega y era muy agradable, era muy buena persona, muy empático. ¿Ya? Y fue lamentable su fallecimiento, de verdad que me puso triste. ¿Cómo falleció? Se bajó de su taxi colectivo porque andaba trabajando en un colectivo, después ya estaba jubilado este caballero, y imagínense toda la experiencia que tenía jubilado. Y se bajó, no tomó las medidas de seguridad en la noche, ¿cierto? Y fue atropellado. Se bajó porque se le destruyó el lechero de su taxi colectivo con un temporal fuerte. Se paró para reparar esto. No salía de ahí todavía el chaleco reflectante. Recuerden que hay un tema también que se habla en el libro Nuevo Conductor que se llama eh, conducción en circunstancias especiales y se habla de la visión de las personas, de la visibilidad, del rango de visión, cuánto podemos ver, a cuántos metros podemos ver una persona con un abrigo oscuro, con ropas blancas o con material reflectante. Y el material reflectante puede reflejar hasta un 98% la luz. O sea, sería maravilloso que en la noche todos los peatones anduvieran con chaleco reflectante. Ya, ok. Esa ley no existe. Pero sí la ley del chaleco reflectante nos dice que si usted como conductor se necesita bajar en la noche en su vehículo porque tiene una emergencia, porque pinchó un neumático, porque hay un siniestro de tránsito, por cualquier cosa, usted coloque ese chaleco reflectante. Porque sucede que hay muchas personas que han resultado atropelladas por estas circunstancias. Me tocó a mí un cercano, digamos, un conocido, un colega, ex colega. Y así hay muchas personas, ¿cierto?, que fallecen. Entonces es un tema que ocurre, que es verdad, que está ahí. Por ende, ¿cómo podemos decir eso? Y esa es una opinión que está escuchando todos estos días en redes sociales. Ya que el tema que la nueva ley que va a salir, o que ya salió, de grabar la patente en los vídeos, es un tongo igual que el chaleco reflectante. O sea, qué mala opinión tergiversada
con falta de base y conocimiento. ¿Se dan cuenta? Ok, entonces, bueno, me desvió un poquito del tema, pero la importancia, en el fondo, ¿qué rescatamos de todo este comentario que hice? La importancia de la vivencia empírica, experiencia, la importancia de, incluso de cometer errores, porque eso nos enseña para no cometerlos de nuevo, ¿ya? Entonces, ahí está la valoración de los años. En todo el mundo, desde la antigua Grecia y creo que desde antes, desde las tribus, ¿cierto? Siempre los que regían una comunidad o tomaban decisiones importantes era un consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque se sabía que ellos ya habían pasado estas cosas y podían aportar mucho más a la nueva comunidad. Con esto no estoy diciendo que todos los adultos o ancianos sean responsables o digan quizás lo correcto. No, también se equivocan. También hay adultos irresponsables, también los hay, obvio. También hay jóvenes muy responsables, sí, me ha tocado verlos también. Pero en la mayoría, ¿cierto? A esa edad todos como que tenemos una baja percepción del riesgo. No somos, estamos como en ese rango etario, como conductores. Los accidentes de velocidad justamente se dan mucho en ese rango etario y principalmente en varones. Vamos a ese tema de los varones igual ahora. Esto ya lo habíamos visto. Vámonos. Yanice me dice, hola profesor, me conecté hace poquito. ¿Esta clase queda grabada? Sí, estimada Yanela, sí, está siendo grabada. Todas las clases que se hacen en vivo en Práctica Test son grabadas, Yanela, todas, ¿ya? Y quedan guardadas. Pero solo duran 3 días aproximadamente en la plataforma y después se van renovando, ¿ya? Así que ahí puedes, lo que te perdiste la clase, las puedes ver más tarde. Tampoco se sube al tiro, pero más tarde la pueden ver, ¿de acuerdo? Edgar, yo dije que no me iba a meter en ese tema. No me voy a meter porque me voy a ir muy largo, me voy a desviar mucho del tema principal que estamos hablando, ¿ya? Hablé de eso un poquitito porque quería dar el ejemplo del chaleco reflectante. ¿Ya? Eso era, no me voy a meter con ese tema. Ya lo dije, ya. Vamos ahora a dónde quedamos. Eh, Aparte del rango juvenil, ¿cierto? De pronto inexperiencia quizás, o la sobreestimación de habilidades y eso, también hay otro punto importante a tomar en cuenta que es el género también. Las cifras nos muestran que la gran mayoría de los conductores fallecidos en siniestro corresponde a varones. El 92%, que es harto, es bastante. El 92%. 9 de cada 10 conductores que fallecen son varones. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sucede eso? ¿Opiniones? Porque no voy a leer ese comentario. Ya. Bueno, acá podemos tener de que de pronto yo iría más arriesgado. Y también madurar un poco más tarde, sí. El autocuidado, ¿cierto? Los varones está un poquito. Mire, le voy a contar. Uno tiene que contar todo lo bueno y malo, ¿ya? He estado con un resfrío bastante persistente y me he negado a ir. Los varones somos como también reacios a ir al médico. Yo lo reconozco. No me gusta ir. No quiero ir. Pues ya me están obligando, así que voy a ir hoy día. Porque ya hasta para dormir me está afectando este resfrío. Así que hoy día voy. Y eso pasa. En casi todos los familiares que conozco pasa igual. Con el autocuidado los varones somos descuidados. Con la salud somos más descuidados. Hasta cuando ya estamos más viejitos, recién nos empezamos a darle más importancia. Pero las damas no, las damas, por ejemplo, controles de salud, chequeo y todo lo demás, son mucho más ordenadas que los varones. Entonces hay un tema así del autocuidado, hay del riesgo también. Si analizamos más allá, no solamente en la conducción, como ya acabo de decir, también en la salud, en la enfermedad, en el trabajo, ¿dónde mueren más personas, cierto, en actividades laborales riesgosas? Perdón, ¿qué género muere más? Varones. En los deportes extremos, ¿quiénes fallecen más? Varones. Entonces hay un tema ahí también que quizás esté inserto, un tema hormonal, no sé, ¿cierto? Que hace que los varones tomen mayores riesgos, lamentablemente. Muchas veces riesgo innecesario. No medir consecuencias a veces. ¿Ya? Lo voy a leer ahora. Maduran más tarde y son porfiados. A ver, están buenos estos comentarios. Están buenos porque son graciosos algunos igual. Pero es verdad.
más allá de que pueda causarnos un poquito de gracia, es verdad. El autocuidado, muy bien, Fernando, lo acabo de decir. Porque hay más varones con licencia. Sí, Maca, eso es verdad también. Así que voy a hablar de lo que dice la Maca. Inmaduro, se creen más, macanudos, inmaduros más tarde y son porfiados, ya. Porque hay más varones conduciendo, lo mismo que dijo Maca, dice Miguel. Sí, pero ese también es un punto importante a tomar en cuenta, pero no es el general. Somos más responsables las mujeres, también puede decir. ¿Será porque maduran mucho después que las mujeres? Sí, también, ya lo dijimos, exacto. Muy buena opinión, excelente. También hay un dato que aporta más, que es que sí, hay más varones con licencia conduciendo, sí, también. Pero aún así, aunque hubiera la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de varones conduciendo, fallecen más varones. Entonces, ese dato aporta, pero no es el total, ¿ya? Ok, perfecto. Continuamos, estimados. Ya, acá vienen otros datos importantes igual. Nos dicen lo siguiente. Con respecto a los lugares donde ocurren más siniestros, en las zonas, ya sea urbanas o rurales, si ustedes se dan cuenta, voy a enmarcar esta imagen acá, le acabo de poner ahí un cuadrito rojo a esa imagen, ¿ya? A ver, algo se ríe la Fernanda lo que escribe Graciela, primero al hombre y... Ah, ya, ya, no nos vamos a ir tanto por la rama. Está gracioso, pero no voy a leer tanto porque vamos a aprovechar bien el tiempo. Miren, tenemos ahí una imagen que nos muestra unos edificios, unas casas y todo eso. Entonces lo asociamos con la zona urbana. Acá viene un dato muy importante que se pregunta en el examen, que nos dice que ocurren más accidentes, más siniestros en las ciudades, en las zonas urbanas. Hay una mayor cantidad de siniestros, ¿ok? Pero, pero, de esta gran cantidad de siniestros que ocurre en la zona urbana, son pocos los que son fatales. ¿Ya? No son tan extremos los siniestros. ¿Por qué? Porque la velocidad es más baja. Claro, es obvio que en la ciudad va a haber muchos siniestros porque hay mucha movilidad. Hay mayor cantidad de vehículos circulando, de peatones, transeúntes, ¿cierto? Movilizándose. Entonces es un hecho que van a ocurrir más siniestros, pero no son en su totalidad graves. Sí, también hay algunos graves, pero la gran mayoría son leves, ¿ya? Que no siempre dejan víctimas fatales, no siempre. ¿Ok? Entonces, la ciudad, mayor cantidad de número de siniestros. Ahora vamos a las zonas rurales, o sea, carreteras, donde se corre más. Ahí tenemos un establo, ¿cierto? Se ven unas colinas, ahí el solcito. Ese icono nos simboliza la zona rural, carretera. ¿Qué ocurre en la zona rural? Ocurre poco siniestro, no ocurre tanto siniestro. ¿Por qué ocurren poco? Porque obviamente hay menos movilidad, ¿cierto? Las vías están más despejadas y todo eso. Pero, sin embargo, cuando llega a ocurrir un siniestro, generalmente son fatales. O sea, hay menos siniestros, pero más fallecidos. ¿Por qué? Principalmente por el factor velocidad. Uno, hay otras causas igual, cansancio, fatiga por los largos recorridos, conductor que sobreestima sus habilidades. Hay muchos siniestros en solitario. Aquí en las carreteras es donde hay más siniestros en solitario, más que en la ciudad. ¿Qué significa un siniestro en solitario? Que un solo auto haya terminado cometiendo o accidentándose, cometiendo un siniestro, sin que haya participado otro vehículo o peatón. Eso ocurre mucho, ¿ya? Entonces, resumen, en las ciudades, zonas urbanas, hay mayor cantidad de siniestros, pero menos muertes. Zonas rurales, hay menor cantidad de siniestros, pero más muertes, ¿de acuerdo? Sigamos con la zona rural o las carreteras. Razones por las que más ocurren los accidentes, ya lo habíamos dicho, pero acá lo repetimos. La velocidad, las velocidades más altas, ¿cierto? Y el exceso de velocidad incluso. ¿Por qué? Porque en carretera de pronto los conductores se sienten como que tienen más chip libre, como ven todo más despejado, ¿cierto? Más libre, más expedito, tienden a correr más, aprovechan esa libertad, por así decirlo, que se ve aparentemente, ¿cierto? Y exceden las velocidades máximas, incluso ahí aprovechan de probar sus vehículos y eso, lo cual está muy mal.
También el tema de sobreestimar las capacidades, un tema que pasa mucho en los jóvenes, que ya lo habíamos hablado recién, ¿ya? Se me perdió la flechita. Un segundo, por favor. Aquí estamos, ya. Sobreestimar capacidad. Lo otro, el consumo de alcohol también en los traslados largos en carretera o también de drogas, ¿ya? Y por último, el tema del cansancio también, obviamente, ¿ya? Al conducir, ¿cierto? Durante tramos largos, ya rutas, ¿cierto? Por zonas rurales, carreteras, ¿ok? Los conductores a veces no toman los descansos que deberían, se sobreexigen. El cansancio, la tendencia a quedarse dormido, también provoca mucho siniestro de tránsito, ¿ok? Ya. Otra situación que también provoca siniestros de tránsito es el mantenimiento de los vehículos. Vehículos en mal estado circulando, conductores despreocupados de los vehículos, ¿ya? Hay algunos sistemas de los vehículos que apuntan más al riesgo de caer en accidentes, más que otros. Por ejemplo, el mal estado de los neumáticos. Eso es muy peligroso, conducir con neumáticos en mal estado, ¿ya? Sería muy fácil, ¿cierto? Un deslizamiento, se alarga la distancia frenado, ¿ya? Etcétera. Por lo cual está propenso a un siniestro, ¿ya? El estado de los frenos, de la dirección, las luces en mal estado también puede provocar un siniestro, luces quemadas, luces cochinas, embarradas, ¿cierto? No te ven bien en la noche, ¿ya? Entonces el mantenimiento del vehículo es muy importante para evitar llegar a caer en un siniestro por falla técnica. ¿Quién es el responsable o quién tiene la obligación del buen mantenimiento del vehículo? El dueño o el conductor que esté manejando ese vehículo, ¿ya? Son los responsables de asegurarse que el vehículo ande en condiciones óptimas. Recuerden que los vehículos tienen una seguridad llamada seguridad activa, que es la que previene que ojalá no ocurra un accidente. Elementos de seguridad activa rápidamente: los neumáticos, las luces, los frenos, ¿cierto? La suspensión del vehículo, ¿ya? Los vidrios para poder mirar para afuera, la misma aerodinámica del vehículo, dirección del vehículo, estabilidad, etcétera, todo lo que mueva el vehículo. Si alguno de sus sistemas puede fallar, podría ocurrir un siniestro por falla técnica, por supuesto que sí. Por eso es responsabilidad de que el vehículo circule en buenas condiciones y mantener la revisión técnica al día, hacer las revisiones periódicas y programadas, ¿ok? Muy bien, estimados. Otro dato importante, y con esto ya casi vamos finalizando el tema: ocurren más siniestros cuando hay condiciones climáticas adversas. Por lo que sé, en la zona centro-sur de Chile sigue lloviendo bastante. Hoy día me comentaban en la mañanita temprano que en Santiago está lloviendo mucho, o en cierta parte de Santiago. Ya distancia de detención se alarga, menor adherencia, menor visibilidad, etc. Hay más siniestros. El consumo de alcohol es un factor presente que provoca mucho siniestro de tránsito. No lo olviden. Eso también está comprobado estadísticamente. Y durante la noche, los siniestros que se producen generan más muertes. Durante la noche hay más muertes a consecuencia de un siniestro de tránsito porque nuestras condiciones están disminuidas, obvio. Tendemos a la fatiga, nos cuesta ver bien, etc. ¿Ya? Bien, estimados. Dicho eso, para terminar este tema, lo último que vamos a hacer es un pequeño juego del Memorice. Porque este tema, como ustedes se dan cuenta, tiene muchos datos, tiene muchas cifras estadísticas, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan recordando y fortalezcan un poco la memoria, vamos a hacer este ejercicio. Yo voy a ir enmarcando la figura y ustedes me van a escribir ahí en la ventana de chat a qué se refiere. Acabo de enmarcar la primera figura donde aparece nuestro país, el mapa de nuestro hermoso país, y dice de 4 a 5. ¿A qué se refiere ese icono? ¿Me pueden decir? A ver si se acuerdan. Muertes al día por siniestros de tránsito. Muy bien, al día, diario en Chile. Muy bien. Excelente su respuesta. Siguiente icono. Aparece el planeta Tierra y el número 3000 abajo. ¿A qué se refiere esa cifra?
Muertes a nivel mundial en un día. Muertes a nivel mundial en un día. Muy bien, excelente. Vamos al siguiente icono. Tenemos un grupo de personas y dice de 15 a 29. ¿A qué se refiere el número y esas personas? Mayor cantidad de fallecidos en esa edad a consecuencia de siniestros de tránsito. Siguiente icono. Aparece un volante o el manubrio de un auto y abajo dice 18 a 29. ¿A qué se refiere? Mayor cantidad de conductores fallecidos. Mayor cantidad de conductores fallecidos, conductores jóvenes, lamentablemente. Muy bien. Después tenemos acá un grupo de personas y dice 90%. ¿A qué se refiere? Excelente ahí, Neida. Falla humana. El 90% de los siniestros son consecuencia de falla humana. Por eso es que se dejó de llamarse accidente y se llama siniestro, porque eran evitables, fueron por error humano. Vamos con el siguiente icono. Aparece una industria y dice 2%. Lo que se pierde en nuestra economía a consecuencia de los siniestros de tránsito, el 2%. Muy bien. Eso perdemos al año, en un año. Ahora aparece una parejita, un varón y una dama, y dice 92%. ¿A qué se refiere? Ese icono con qué mayor cantidad de varones fallecidos, mueren más hombres en siniestros de tránsito. Sí, un 92%, que es harto. Ahora vemos unos edificios, unas casas, y dice 85%. ¿A qué se refiere? Mayor cantidad de siniestros en la ciudad. Se producen más siniestros en zonas urbanas. Muy bien sus respuestas, muy bien. Y ahora vemos acá un establo, unas colinas y dice 60%. ¿A qué se refiere? Excelente, Rodrigo. Mayor cantidad de fallecidos en zona rural o carreteras. Fallece, hay menos accidentes, pero fallece más gente. Muy bien. Ahora vemos una nubecita acá arriba tirando ahí rayos y centellas. ¿A qué se puede referir ese icono? Que con condiciones climáticas adversas ocurren más siniestros. Por ahí estoy un poquito lento, ¿ah? Condiciones climáticas adversas ocurren mayor cantidad de siniestros. Ahora tenemos la luna y un par de estrellitas ahí. ¿Qué nos quiere decir eso? Ocurren más muertes durante la noche, más siniestros, más siniestros fatales o mortales durante la noche. Y por último, la copita, esta está fácil, ¿cierto? Nos dice que el alcohol, ¿cierto? Es uno de los principales causantes de los siniestros de tránsito. Muchos siniestros de tránsito, producto de consumo de alcohol de parte de conductores. Muy bien, excelente. Ya, estimados, ahora vamos a cambiar totalmente la imagen de presentación porque nos vamos a nuestro desafío. Nuestro desafío de preguntas, que aquí ya ustedes lo pueden ver en pantalla. Y vamos a ir dando lectura a las preguntas y ustedes van a ir respondiendo. Ya. Primera pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro El nuevo conductor sobre accidentes de tránsito? Afirmación verdadera según el libro El nuevo conductor. Todos me están diciendo que la A. Veamos, la A dice, los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Voy a leer la B también que dice, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile. No, no son la principal causa de muerte en jóvenes, sino en adultos mayores. Y C,
¿La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo? No. La mayoría de las personas no son conscientes de este flagelo, lamentablemente. A, la correcta. Pregunta 2. Según el libro El nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A, porque no se pueden evitar. B, porque son completamente predecibles. Y C, porque tienen poco de azarosos o impredecibles y se pueden evitar. La gran mayoría se puede evitar tomando medidas de precaución, si el conductor se comporta de manera más prudente, etc. Son evitables, sí. Por eso ya no se llaman accidentes. Pregunta 3. ¿Cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que son producto de falla humana? Producto del error humano, aproximadamente el 90% de los siniestros. Muy bien. Alternativa C, la correcta. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? Manejar en estado de ebriedad. B, respetar los límites de velocidad. C, usar el cinturón de seguridad. Un conductor que maneje en estado de ebriedad no solamente se afecta a sí mismo, sino que puede afectarnos a todos, ¿ya? Directa o indirectamente. Está llano a producir, a generar un siniestro de tránsito y que puede afectar a todos. Pregunta número 5. Según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A, conducir bajo la influencia del alcohol. B, conducir con mayor flujo de vehículos. C, conducir de día. Recién acabamos de hablar. Conducir, ¿cierto? Habiendo consumido alcohol o drogas también, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de que se produzca un siniestro de tránsito. Pregunta 6. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A, los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B, los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. C, la mayoría de los ciudadanos está consciente de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. No. Respuesta correcta sería la única correcta, la B. A y C no corresponden. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor? A, podrían haberse evitado. B, no están relacionados con factores de riesgo. C, son inevitables. La mayoría podría haberse evitado, sí. Después ya es tarde, como se dice por ahí, para llorar sobre la leche derramada. Por eso siempre aplique la prevención. Pregunta número 8. ¿Es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A, sí. B, no. ¿Es un error? Es un error porque son evitables y por lo mismo ahora le llamamos siniestros. Pregunta 9. Según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A, en promedio 50 personas cercanas sufren dolor. B, en promedio 100 personas cercanas sufren dolor. Y C, la mayoría de las personas cercanas no se ve afectada emocionalmente. Hay un rango de unas 100 personas que están sufriendo el dolor por cada fallecido en siniestro de tránsito. Última pregunta. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de Chile? A, enfermedades cardiovasculares. B, suicidios. Y C, accidentes de tránsito. C, segunda causa de muerte. La primera son los suicidios. La segunda son los siniestros de tránsito. Muy bien, estimados, ahí están. Hemos finalizado la batalla de preguntas. Ahí están las 10 respuestas correctas. Espero que este tema haya sido de su interés y que sea un aporte en todo este proceso de estudio. Ojalá que les haya gustado mucho. Recuerden que estas clases quedan grabadas si alguien se perdió parte de la clase o la quiere ver repetida después, ¿ya? Mañana estamos nuevamente con un nuevo tema a las 11 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, para los que quieran participar, hacemos un video test, un examen en línea ahí a las 10 de la mañana en vivo. Muy bien, gracias a ustedes por su participación. No se olviden de recomendarnos. Gracias, muy amable Graciela. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Gracias, gracias, gracias. No se olviden recomendar la práctica test. Nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chau, chau. Cerramos sesión. Vaya consultorio para que lo pinchen, me dice la...
La Fernanda quiere que puro me pinchen. Ya.